Perfecto. Entonces, les doy la cordial bienvenida a la tercera semana de clases. Esta, debido al feriado morazánico, va a ser la última semana de clases que vamos a tener en este parcial. Entonces, hasta donde lleguemos, hasta ahí es donde va a entrar en examen. El otro viernes están de vacaciones. Espero que ustedes la tomen con tranquilidad, que no se vayan a la playa o algo así, ¿verdad? Porque obviamente todavía estamos en pandemia. Tengan cuidado con el COVID, no necesariamente porque no quiero que descansen, sí, sí quiero que descansen, pero tengan en mente esa parte siempre, ¿verdad? Que estamos todavía en el COVID. Y luego el otro viernes, o sea, en 2 semanas, yo vengo a que ustedes me pongan examen a mí, o sea, ustedes me hacen las preguntas que no entiendan de lo que hemos visto o en lo que tengan duda o algo similar. Y yo con el mayor de los gustos les respondo lo que ustedes necesitan que yo les responda, ¿sí? Entonces eso sería lo que vamos a hacer, esa va a ser la mecánica que vamos a seguir. Y luego el examen va a estar abierto desde el jueves, por si acaso entendieron todo y no tienen ningún problema. Y se cierra el domingo a mediodía. ¿Sí? Entonces yo lo dejo abierto un poquito más por si necesito usar la computadora del trabajo, necesito hacerlo a medianoche por los niños. O sea, yo entiendo esas circunstancias, entonces no se preocupen, yo lo dejo abierto un poquito más. El día de hoy empezamos un tema nuevo. El tema nuevo que empezamos son las diferencias entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Usualmente las personas tienden a confundirlos y la razón es muy sencilla por la cual nosotros tenemos a confundirlos. Tendemos a confundirlos porque a veces tenemos los mismos derechos fundamentales y derechos humanos. O sea, literal hacen copiado y pegado de los tratados o insertamos lenguaje en esos tratados internacionales que sean a nuestra conveniencia. O sea que no es raro que nosotros confundamos los dos términos. Entonces, si obviamente se lee igual, la gran mayoría de personas dice, pues es lo mismo. Y la verdad de las cosas es que no es lo mismo. Entonces vamos a aprender un poquito acerca de cuáles son esas diferencias. Marvin, si tiene que apagar su cámara porque va manejando, no se preocupe, ¿sí? Yo entiendo. A mí me tocó también en el diplomado, que dicho sea paso, me gradué esta semana. Me gradué del diplomado esta semana. Me tocó también tomar clases desde el carro, así que le entiendo, no se preocupe si tiene que apagar la cámara. Gracias, abuela. Para servirle, Marvin. Bien, entonces vamos a ver esta tabla. Esta tabla les va a servir para ver cuáles son las diferencias entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Empezamos con una definición. La definición de los derechos fundamentales es que empezamos porque se aplica a las personas, mientras que los derechos humanos se aplican a los seres humanos. Eso es a rango macro. Ya cuando miremos los tratados de manera específica, vamos a ver que de vez en cuando hay ciertas diferencias o ciertos puntos finos que pueden hacer la diferencia en esto. Pero como regla general, los derechos fundamentales se aplican a las personas y los derechos humanos se aplican a los seres humanos. Eso es importante que ustedes lo sepan debido a que nosotros ya hemos visto la diferencia entre persona y humano. La diferencia aquella que radica en que persona puede ser natural o jurídica y el humano solo podemos ser los Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces recuérdense de esa parte. Cuando ya lo vamos a definir, los derechos fundamentales son aquellos derechos primarios que los reconocen a los ciudadanos o a los habitantes de un territorio. Es importante que digamos los habitantes porque muchas veces adentro de un territorio hay personas que no son ciudadanos de esa nación, como por ejemplo los menores de edad. Los menores de edad no son ciudadanos, ¿cierto? Ellos habitan en Honduras, pero esos hijos de ustedes todavía no son ciudadanos, todavía no tienen los derechos y los deberes ciudadanos. O podemos también ver la parte de, ¿tienen las personas jurídicas ciudadanía sí o no? Y existe, ahí en el derecho mercantil se van a dar gusto cuando ven ese tema, porque existen juristas que dicen que sí, la ciudadanía que posee una empresa es el lugar donde se constituyó. Eso es lo que muchos juristas dicen. Otros dicen, hay personas
jurídicas que tienen ciudadanías diversas, como por ejemplo una empresa grande como Walmart, pues está en Estados Unidos, ahí fue donde nació Estados Unidos de América, pero también tiene tiendas en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y entonces dicen ciertos juristas, pues ellos tienen su ciudadanía natural donde nacieron y el resto son ciudadanías adquiridas. Pero también tenemos juristas que dicen, no, ellos no son ciudadanos. Ellos no tienen los deberes y los derechos ciudadanos. Entonces ellos lo que son habitantes. Así como los menores de edad tienen derechos y deberes, así las sociedades con y sin fin de lucro tienen derechos y deberes. ¿Sí? Entonces, bien importante que sepan que no solo se aplican o son reconocidos a los ciudadanos, sino que también a los habitantes. ¿Y dónde yo encuentro estos derechos fundamentales? Estos yo los encuentro tanto su justificación, o sea, el por qué yo los tengo, así como dónde yo los encuentro, usted los va a encontrar en la Constitución. Y esa Constitución puede ser la Constitución de un estado, la Constitución de una federación o inclusive la Constitución de una región. En estas constituciones, ustedes van a ver que hay una diversidad y pluralidad en esas constituciones. Hay constituciones que son largas, escritas. Honduras es uno de esos estados que tenemos una constitución larga. ¿Por qué decimos que es una constitución larga? Porque tiene más de 300 artículos. O sea, eso no es la norma común. La norma común es que la constitución sea como la de Estados Unidos, que sí es escrita, pero que es una hoja de papel, que desde que se creó esa hoja de papel, una hoja de papel, un documento, ha tenido una totalidad de 27 reformas, 32 intentos de reforma, que solo 27 han sido exitosas. Eso es todo lo que ha tenido la Constitución de Estados Unidos de América. Luego tenemos las que no son escritas. La gran mayoría de nosotros, los abogados, pues no tenemos mucha confianza en las que no son escritas, pero lugares que son bastante importantes tienen constituciones que no son escritas, algo que muchas personas llaman las constituciones vivas. Y les llaman las constituciones vivas porque el Congreso las cambia. Ciertas personas dicen de manera antojadiza, pero la realidad es que ellos la cambian viendo los criterios necesarios en la oportunidad, en el momento histórico y todo lo demás que usted pueda ver. ¿Quién es uno de esos estados que tiene una constitución que no está escrita? Ese estado se conoce como el Reino Unido. El Reino Unido no tiene una constitución escrita. El Reino Unido lo que tiene es una constitución oral. Sí, entonces esas son ciertas diferencias que vemos entre constituciones que son orales y constituciones que son escritas. Constituciones que son largas como la de Honduras, constituciones que son bastante reducidas como la de Estados Unidos de América. Eso es vital que lo hayan visto en derecho constitucional, pero yo sé que en constitucional solo son 3 unidades valorativas y a veces no queda oportunidad, no queda chance de verlo. Entonces no se preocupen ni se sientan mal si no lo saben. Usualmente se hacen este tipo de debates ya cuando estamos a nivel de maestrías o incluso doctorados, de cuál es mejor, cuál es la que más ha funcionado y cosas de esa naturaleza. Y luego tenemos los derechos humanos, que esos derechos humanos son derechos básicos que todos los seres humanos tenemos que gozar, sin importar cuáles son esas características que nosotros tengamos, como por ejemplo, dónde nací, dónde estoy actualmente, cómo soy biológicamente, soy hombre, soy mujer, soy alta, soy chaparra, soy indita, soy negrito, soy mezcla como su profesora, que su papá es mezclado de indito con español y su mamá es árabe, o sea que yo tengo una mezcla ahí bastante interesante. Además de eso, si estoy enferma o no estoy enferma, esos también son características biológicas, ya sea que la enfermedad es el COVID, que ya sabemos que el 99% sobrevive en el COVID, pero tenemos ese 1% que se muere. O sea, eso es bastante importante. Y ese 1% que se muere, desgraciadamente, son personas que ya tienen enfermedades bases, como ¿cuál? Como diabetes, como cáncer, o sea que ya tienen un sistema bastante deficiente y cuando les da el COVID, pues entonces pueden llegar a morir. Eso también está involucrado muchas veces, no siempre la obesidad. Sí, o sea, si usted tiene sobrepeso, más allá del sobrepeso común. Aquí yo veo, por ejemplo, a Tania. Tania tiene tal vez unas 5 o 7 libritas de más de lo que debería según los médicos. Y después tenemos a Marvin y a mí. Bueno, Que tenemos,
tenemos prosperidad. Así decía uno de mis colegas, es que nosotros somos prósperos, decía. Pues si a Marvin o a mí nos llega a dar COVID, nosotros vamos a tener un poquito más de problemas que si le llega a dar a Tania. Y si le llega a dar a Christopher, es mucho más fácil que él se mejore, porque él no solo es joven, sino que está en forma, ¿verdad? O sea, viéndolo en la cámara, nosotros vemos esa parte que él está en forma. Entonces, todas esas cosas son condiciones biológicas. Y eso no significa de que por Christopher ser joven y estar en forma, él va a tener beneficios que nosotros no vamos a tener. Más bien, deberíamos nosotros de tener ciertos beneficios en el momento que nosotros nos enfermemos, especialmente si no fue nuestra culpa enfermarnos, ¿cierto? Si Marvin cogió el COVID porque él estaba trabajando, o sea, ¿qué culpa tiene él de estar trabajando, verdad? Más bien él tiene que trabajar para sobrevivir. Entonces esas son cuestiones biológicas. Si estoy enfermo, si no estoy enfermo, si tengo una condición realmente que atente en contra de mi vida, si tengo una condición crónica, inclusive si yo era sano y después fui a la guerra y regreso sin un brazo. Esas son condiciones biológicas, características biológicas que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, los derechos humanos de los cuales gozamos, como el derecho a la salud, no debería de importar el hecho de que yo tenga o no tenga un brazo, ¿cierto? No debería de ser así, no debería de estar condicionado. Luego tenemos lo socioeconómico. Lo social, que significa las lenguas que yo hablo, la tribu a la que pertenezco muchas veces, puede significar también cuál es mi nivel educativo, si soy abogado, si soy ingeniero, si soy médico, si soy administrador de empresas. Esas son cuestiones sociales. Si estoy casada, si soy soltera, si soy madre soltera, si soy padre soltero. Hace poquito felicité a uno de mis alumnos porque la niña está por terminar su año escolar ahorita, ¿verdad? Ya estamos en octubre y él es padre soltero y le acaban de mandar sus notas del, creo que es el tercer parcial, creo que es porque son 4 parciales en el año, no sé cómo es el asunto, pero como el tercero de 4 que le entregan al año. Y la niña sacó 100 en todo, menos en educación física. En educación física sacó 95. O sea que la niña, excelente las notas que está sacando, ¿verdad? En su escuela. Y sacó 98 en inglés, porque es el primer año que le están enseñando una lengua extranjera, y la lengua extranjera que le están enseñando es inglés. Y sacó 98 ustedes. Entonces yo le escribí, lo felicité, muchas felicidades, o sea, es una cuestión muy importante que usted pueda realmente tener el tiempo de trabajar y cuidar a su niña, o sea, eso, cuestiones bien difíciles, esas son cuestiones sociales, el hecho de que él sea un padre soltero. Y ya cuando estamos hablando de cuestiones económicas, las cuestiones económicas, usualmente hablando, nosotros vemos 3 categorías que se dividen en sí en 2 categorías cada una. Usualmente nosotros la conocemos como clase baja, clase media, clase alta, ¿verdad? Eso es como lo macro. ¿Usted es clase baja, es clase media o es clase alta? Pues dentro de esas clases también hay una subdivisión y usualmente se le conoce como clase baja-baja. Clase baja-baja significa que yo no tengo literalmente ni qué comer. O sea, literalmente hoy amanecí y no sé si hoy voy a tener siquiera una tortilla en mi estómago. Esa es la clase baja-baja. Luego tenemos la clase baja-alta, que la clase baja-alta significa, pues yo tengo para sobrevivir hoy, pero yo no sé si voy a tener para mañana. No tengo un techo donde dormir, no tengo comida, no tengo nada, o sea, pero por lo menos hoy sí comí y por lo menos hoy ando suéter y por lo menos hoy. Esa es la clase baja-alta. Desgraciadamente en Honduras nosotros, la gran mayoría de los hondureños estamos dentro de la clase baja, que eso significa tenemos mucha miseria, tenemos mucha pobredumbre, no tenemos personas que son dueños de su propia casa, que tienen cómo responder, que tienen cómo sobrevivir. Luego tenemos la clase media baja. La clase media baja es, yo tengo un lugar donde dormir, yo tengo comida, yo tengo un trabajo, tengo un salario, pero estoy viviendo literalmente de salario en salario. O sea, no me sobran nadita, nadita. Y usualmente tengo deudas. Esa es la clase baja media. Sí, o sea, o media baja, que significa, pues usted no es que está bien, pero por lo menos no está en situaciones precarias. Tiene un techo, tiene ropa, tiene comida, tiene deudas. Usualmente tiene deudas. Entonces esa es la clase media baja. Y luego tenemos la clase media alta. Desgraciadamente somos la minoría
en Honduras, la clase media alta, que significa, si yo me quedo sin un trabajo, puedo sobrevivir 2 meses, sin cambiar nada de mi vida. Puedo vivir en mi misma casa, puedo gastar la luz que gasto, puedo gastar el agua que gasto, sí, o sea, puedo tener una vida tal cual la tengo ahorita por 2 meses. Si usted puede hacer eso por 2 meses, usted es clase media alta. Es una rareza en Honduras que nosotros podamos decir, me puedo quedar sin trabajo 2 meses y estaría chequeleque panqueque, ¿verdad? Pero esa es la clase media alta. Y después tenemos la clase alta baja, que la clase alta baja significa yo me puedo quedar sin un trabajo y por 6 meses yo puedo seguir haciendo todo lo que yo quiero. Puedo ir al cine, puedo ir de shopping, puedo ir a vacacionar. Inclusive yo escucho muchas personas que dicen, me quedé sin trabajo, entonces como me quedé sin trabajo, me voy a ir de vacaciones. Cuando la mayoría de nosotros decimos, hey, me quedé sin trabajo, ahorita tengo que empezar a guardar dinero. Bueno, pues la clase alta-baja significa yo puedo irme a Roatán el fin de semana y no va a pasar nada. Voy a estar bien por 6 meses, teniendo el nivel de vida que yo tengo. Y luego tenemos la clase alta-alta, que la clase alta-alta es casi inexistente en Honduras. Ciertos de mis alumnos me dicen, los narcos, abogada, los narcos. Ok, tal vez los narcos pueden tener esa clase alta-alta, que lo que significa es, yo literalmente puedo coger una hamaca, colgarla entre 2 cocos y quedarme ahí el resto de mi vida y nada me va a pasar. Literalmente, yo voy a poder seguir comiendo lo que como, langosta si quiero, camarones si quiero, carne si quiero, puedo irme de viaje a Miami, puedo irme de viaje a España, puedo irme de viaje a Argentina, puedo hacer lo que yo quiera el resto de mi vida. Y la realidad de las cosas es que cuando lo vemos definido de esa manera, pues la clase alta en Honduras es inexistente, porque si ustedes lo miran, los empresarios que sí han tenido bastante éxito en Honduras, aún ellos siguen yendo a trabajar. Aún ellos no han dicho, no, sí está bien, yo voy a dejar que la empresa siga y yo me voy a tirar en medio de 2 cocos. No, eso no ha sucedido realmente. Lo que sí tenemos es clase media, la clase media que está fallando un poco, pues estamos casi inexistentes en Honduras, sí la tenemos, pero es reducido el número de la clase media. Y la clase alta-baja, esa sí tenemos. O sea, familias que realmente ellos pueden decir, quiebra nuestra empresa y nosotros podemos sobrevivir 6 meses, tal cual estamos. Dígame, Christopher. Abogada, creo que también depende de varios factores, como por ejemplo los años de la persona, el tiempo que ha estado trabajando. Creo que se supone que ya una persona de los, no sé, unos 35 años para allá, se supone que ya debe tener cierto patrimonio. También depende de la educación. Y bueno, lo que quería hablar en realidad era acerca de lo que vino con lo de la pandemia, ¿no? Que eso, muchas personas que están dentro de esa clase social media, por lo de la pandemia, bajaron, incluso hasta los empresarios, y bueno, eso. Sí, hay empresas que han cerrado, hay empresas que han quebrado. O sea, la situación realmente no está muy bien. La situación económica del COVID no está bien debido al COVID. Y eso no solo es en Honduras, eso es a nivel mundial, que han habido empresas que han quebrado debido al COVID. Obviamente hay empresas que más bien, bueno, se han aprovechado de la coyuntura y se han vuelto aún más millonarias, como por ejemplo Instagram, Facebook, o sea, todas las empresas que son virtuales, para ellos esto ha sido lo máximo que ha pasado, porque entonces ahora todo el mundo está en línea. Y ni hablarles de la herramienta que estamos usando ahorita, Zoom. Zoom antes era conocida por muy pocas personas. Yo la conocía porque yo necesitaba esta herramienta para trabajar, pero la gran mayoría de las personas no sabían ni tenían la menor idea de lo que era Zoom. Y ahora yo creo que no existe estudiante en esta faz de la tierra que no sepa lo que es Zoom, porque todas las escuelas básicamente o fue Google Meet o fue Zoom. Eso fue lo que usaron. Y les estoy hablando escuelas desde, o sea, las escuelas primarias de Honduras, Aldebarán y Antares, por ejemplo, yo sé que estaban usando Zoom, la escuela americana estaba usando Zoom, creo que me dijeron que el Central y el María Auxiliadora estaban usando Zoom, desde estos niveles primarios de escuela hasta llegar a Harvard. Harvard estaba usando Zoom. Fue hasta hace reciente que ellos empezaron a decir, no, vamos a crear nuestra propia plataforma. Pero antes ellos estaban usando Zoom ustedes. Entonces, esto es una cuestión que ha sucedido a nivel mundial. Zoom antes nadie lo conocía o casi nadie lo conocía y ahora todo el mundo sabe lo que es Zoom. Entonces hay empresas que más bien han tenido mucho éxito con la pandemia, pero sí hay empresas que han quebrado para nunca más volver a abrir. No es que cerraron y van a abrir
en unos 2 o 3 meses cuando las cosas estén normales. No, hay empresas que han simple y llanamente quebrado. Y eso implica no solo para el empresario, sino para los empleados que trabajaban ahí. ¿Dónde van a ir a trabajar si ya no existe esa empresa? Y más ahorita en COVID, lo difícil que está conseguir trabajo, ¿verdad? Ustedes lo saben. Entonces, no importa esos niveles económicos que nosotros podamos tener, lo importante es que nosotros seguimos teniendo esos derechos humanos. Entonces, muy interesante esas teorías. Y luego decimos, y otros. ¿Por qué? Porque hay otras características que podamos tener. Algunas que ni siquiera nosotros podamos conocer en estos momentos, que puedan ser teorías nuevas, o otras que nosotros pues con el tiempo podamos reconocer legalmente que existen y que son importantes. Pero por los momentos esas son las características que dentro de los tratados de derechos humanos siempre salen mencionadas. O sea, esas siempre salen mencionadas de alguna manera. ¿Qué incluyen los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales lo que incluyen son los derechos básicos únicamente. O sea, solo estos que están acá. Mientras que en los derechos humanos nosotros tenemos los derechos básicos y los derechos absolutos. En otras palabras, un derecho absoluto es algo que yo no le puedo quitar. No importa qué es lo que usted haya hecho, yo no se lo puedo quitar. Se lo puedo condicionar, eso sí. Le puedo decir, mire, usted no puede tener un salario si no trabaja. Eso es condicionarlo, ¿cierto? Usted no puede tener un salario si no trabaja, condición. Pero yo no se lo puedo quitar, yo no le puedo decir, vas a trabajar y voy a ver si te doy un salario. No, así no puede suceder. Luego tenemos la jurisdicción. La jurisdicción de los derechos fundamentales, como están encontrados dentro de una constitución, es el Estado o la federación. ¿Por qué decimos Estado o federación? Porque las federaciones como los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos, como Alemania, por ejemplo, ellas también son una federación, tienen no solo una constitución por cada uno de los estados, es decir, Quintana Roo tiene una constitución, Monterrey tiene una constitución, México DF tiene una constitución, sino que además de eso, a nivel federal, ellos tienen una constitución. Igual sucede en Estados Unidos. La Florida tiene una constitución, Texas tiene una constitución, California tiene una constitución y luego los Estados Unidos de América tienen una constitución. Eso nosotros lo vivimos. Ahora, Dígame, Elizabeth. eso es como, viene siendo como la pena de muerte, ¿verdad? Que en unos lugares sí es estado, en otros no, eso es por la jurisdicción que tienen, ¿verdad? Cada estado. Es ¿Cuántos correcto. estados de Estados Unidos la tienen aprobada, verdad? Me cogieron. Vamos a preguntarle a San Google. Porque no, honestamente se lo digo, no es algo que tengo al dedillo. Vamos a preguntar. Ok, entonces dice aquí, y todavía tengo que poner 2021. 27 estados tienen lo que se conoce como la pena capital, que es la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, son 27 estados lo que lo tienen. La Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, o sea, casi todos son del sur. Vamos a ver si me sale el mapita. Aquí está el mapita. Ese es el mapita. Los que están en azul son los que la tienen aprobada todavía. ¿Sí? Entonces, esos son los estados de manera individual que tienen la pena capital. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice que ciertos estados, en 25 estados, desde el 2015 hasta el día de hoy, han aprobado 66 leyes que esclarecen la pena de muerte y cuándo va a ser utilizada. Entonces, por ejemplo, antes era la silla eléctrica, ahora ya no se usa la silla eléctrica, ahora se usa la inyección letal. ¿Sí? Decimos que es mucho más humanitario usar la inyección letal. Todavía lo está matando, les digo yo, ¿qué le pasa? Sí, pero no sufre. ¿Usted cree que no tiene sufrimiento aquí en la mente si sabe que está caminando a su muerte? Les digo yo. Sí, pero por lo menos no les va a doler cuando les pongamos en la silla. No, sí, son locos, ¿verdad? Vamos a ver, dice aquí que han habido ciertos casos que han tratado de erradicar la pena de muerte, pero no han tenido mucho éxito porque ellos consideran que las sanciones son cuestiones que cada estado tiene que determinar. Por eso es que no ha tenido éxito ese tipo de litigaciones en Estados Unidos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque para ellos hay cuestiones que son federales y hay cuestiones que son estatales. Y las penas son cuestiones estatales, no federales. Eso es algo bien interesante, ¿verdad?
Entonces, cuando vemos las cuestiones de las constituciones, pues depende del territorio que tenga esa constitución, ese va a ser la jurisdicción que va a tener ese tratado, esa constitución. Y luego cuando vamos a los tratados, vemos que su jurisdicción es universal. Y cuando decimos universal, significa el universo que conforma el tratado que hemos firmado. En otras palabras, si Honduras firmó, ratificó y depositó un tratado, ellos son parte de ese universo. Entonces muchas personas a mí me dicen, abogada, pero ¿cómo así parte del universo? Y yo les digo, las Naciones Unidas es el más grande universo que tenemos en el mundo. Son más de 190 estados los que conforman las Naciones Unidas y por eso es que decimos que es el universo más grande, pero existe el universo de la Unión Europea. La Unión Europea son más de 27 estados. Vamos a ver cómo están, porque ya Polonia dijo que como el Reino Unido se retiró, pues ellos están analizando si se van a retirar. Italia dijo lo mismo, o sea que está empezando a hablarse de un colapso de la Unión Europea, pero ellos son un universo, el universo de la Unión Europea. Tenemos el universo de la Unión Africana, el universo de la Unión Americana, la OEA, ese es un universo, ¿sí? Entonces, el universo significa los que conforman parte de ese tratado. Algo bien interesante que uno de mis alumnos me dijo, abogada, eso significa que en el mundo puede existir Marvel y puede existir DC Comics. Sí, puede existir Batman y puede existir Superman. Claro que sí, claro que pueden existir dentro del mismo lugar. Pero obviamente DC no se va a meter de manera directa con Marvel, pues la Unión Europea no se va a meter de manera directa a decir, bueno, ya la Unión Europea dijo, entonces ahora América Latina tiene que hacerlo. No, así no es como funciona. Podemos firmar un tratado entre la Unión Europea y los estados americanos y entonces ahí sería otro universo el que hemos creado aparte de aquellos dos, ¿sí? Entonces, cuando vean esa palabra universo, a lo que realmente significa es quiénes son los que participan en ese tratado. Eso es lo que estamos diciendo. Dígame, Christopher. Pero bueno, en el caso de Honduras, Honduras es partícipe, digamos, de dos universos, como por ejemplo los Estados Americanos y también de la Unión de las Naciones Unidas. Sí, tengo entendido que son dos universos distintos, ¿no? Es más, Honduras es parte también del sistema de integración centroamericano, tercer universo al que somos partícipes. O sea que sí hemos participado en más de un universo y tenemos que respetar esos tratados que hemos firmado como parte de ese universo. Como cual en Centroamérica, la unión aduanera, el hecho de que nosotros podemos tener movilidad de personas y de bienes entre El Salvador, Nicaragua y Honduras. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hondureño al pasar la frontera para Guatemala, El Salvador o Nicaragua? Presentar su tarjeta de identidad. Eso es todo lo que tiene que hacer. No tiene que hacer un trámite, no tiene que hacer papeleo, no. Se solo presenta su tarjeta de identidad. Muy diferente a lo que tuvo que hacer mi esposo cuando cruzamos la frontera. Fuimos a ver el volcán de Masaya. Él es geólogo, entonces él le interesan todas esas cosas, ¿verdad? Cuando yo pasé, yo di mi tarjeta de identidad y ya, o sea, literal, me la vieron, la metieron a la computadora y yo seguí caminando. Y después pasa mi esposo, le tomaron las huellas dactilares, le tomaron foto, le hicieron tomar una declaración jurada y encima tuvo que pagar, creo que fueron $7, creo que fueron $7 lo que pagó para entrar y para salir tuvo que pagar $4, si no me equivoco. O sea que para ellos tienen un cobro, ellos tienen papeles, ellos tienen que entregar un montón de cosas porque ellos no son parte del universo de la Unión Aduanera de Centroamérica. Ok, entonces, súper interesante esa parte que nosotros tenemos varios universos a los que podemos participar. No sé si tienen otra pregunta sobre eso. Bueno, yo es que me confundí también en la parte donde dijo la cuestión de los estados y la federación. En un momento usted dijo de que en algún momento querían como vetar lo que era la pena de muerte, pero que ellos consideraban que no era una cuestión federal, perdón, una cuestión estatal y no federal. Entonces me confundió si realmente la federación, o sea, se dice un estado es una federación o la federación se habla del país en general o de un estado, como decir un departamento en Honduras. Ok. La diferencia entre una federación y un estado es que cada estado tiene 3 poderes, siempre.
¿Sí? Si usted no tiene esos 3 poderes, está en problemas. ¿Cuáles son los 3 poderes? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, en los lugares donde hay una federación, Quintana Roo es uno de los estados más importantes de México porque es donde está Cancún. Entonces ahí es donde hay mucho turismo en México, ¿no? Quintana Roo tiene su propio Congreso, su propio Senado, su propio gobernador, que hace las veces del presidente de ese estado, maneja el presupuesto, maneja los policías, ¿sí? Maneja la seguridad interna de ese estado. Pero además de eso, ellos tienen su propia Corte Suprema de Justicia de Quintana Roo. O sea que ellos tienen los 3 diferentes entes o separación de poderes adentro de ese estado. Ese estado va a poder tomar decisiones que solo van a atañar a ese estado. Ejemplo, en Quintana Roo son aceptables los prostíbulos y los lugares de striptease. Sí, ustedes, son legales. Pero en México DF, en Tijuana, eso no es legal. Entonces, lo que es legal para Quintana Roo no es legal para los demás. ¿Por qué? Porque ellos así lo han aceptado. Y luego tenemos las cuestiones federales. Y usualmente las cuestiones federales se encargan de una cuestión súper importante y es todas las relaciones extranjeras que puedan tener ellos. Entonces, el presidente de México no puede imponerle a Quintana Roo quitar los prostíbulos, pero sí le puede imponer a Quintana Roo que ellos acaban de firmar un tratado donde se dice que si usted tiene prostíbulos, tiene que tener medidas para el SIDA, para las enfermedades infectocontagiosas y todo lo demás. O sea que él puede a nivel macro firmar un tratado. Quintana Roo no puede firmar un tratado de esa naturaleza. Esa es la diferencia entre una federación y un estado. Y obviamente la federación tiene los 3 poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces existe el Congreso y el Senado de México. Existe el presidente de México. Y existe además la Corte Suprema de México, que usualmente la conocen como la Corte Suprema de la Nación. Así es como le dicen ellos. Esa es la diferencia que nosotros vemos muy clara y muy marcada. Van a haber cuestiones que son federales y van a haber cuestiones que son estatales. O sea que cada estado va a decidir. Y cuando ellos dicen cada estado decide, pues en el caso de Quintana Roo decidió que para ellos es legal tanto la prostitución como los prostíbulos, como los strip, todo lo que tiene que ver con los strip, tanto para hombres y para mujeres, no discriminan. Hay strippers hombres en Quintana Roo, que dicho sea de paso está en uno de los, en un centro de convención que está al lado de uno de los mejores hoteles de todo Quintana Roo. Y ahí es donde están los strippers para mujeres, que son solo varones que parecen Magic Mike, ¿verdad? Mexicanos, pero Magic Mike. Entonces, eso es la diferencia entre las cuestiones estatales y las federales. También importante que el ejército solo se maneja cuestión federal, mientras que la policía se maneja cuestión estatal. Y existen policías que son federales, que son considerados como, y ustedes si han visto alguna película de narcos, han escuchado que dicen, ahí vienen los federales. Ajá, pues eso lo que significa es que ellos son policías que pueden ver crímenes federales, que usualmente son muy pocos y usualmente tienen que ver con el tráfico de drogas, con el tráfico de influencias, con el tráfico de menores, o sea, son crímenes muy específicos. Eso lo vemos también en Estados Unidos, en donde los que han pedido en extradición, por ejemplo, son cortes federales, porque las cuestiones de droga, de los crímenes del tráfico de droga, son cuestiones federales para los Estados Unidos. La legislación del uso de la droga es una cuestión estatal en Estados Unidos. Entonces existe Colorado, existe California, existe, vamos a ver quién más, hay varios estados, Vermont, Maine, Oregon, Montana, que han legalizado el uso de la marihuana. Eso usted puede comprar su purito en California y se lo tiene que fumar en California. Cuidadito y lo va a montar en un avión porque entonces usted ya está quebrando la ley federal del transporte de un estupefaciente. O sea que hay cuestiones que son de cada estado y hay cuestiones que son federales.
Ese problema no lo tenemos en Honduras porque solo somos un estado y no pertenecemos a una federación. O sea que esas complejidades no las tenemos nosotros. Hoy sí. Sale en alerta aeropuerto. Esa es una. Y otra que hablando de cuestiones de Estado y de cuestiones que tienen prohibido y de tratados y todo eso. Estoy viendo una diferencia, por ejemplo, de Honduras y Costa Rica, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el hotel donde nos quedamos, estuve viendo una información acerca de que ellos tienen como un convenio sobre derechos, que ellos totalmente, discriminan totalmente y denuncian totalmente lo que es la explotación sexual. Pero eso es derivado de un convenio que ellos tienen, ¿no? Y todas las cuestiones de extranjeros y todo eso se sumen, ¿no? Se tienen que asumir a dicho obligación, a dicho tratado pues, que ellos tienen acerca de la explotación sexual y todo eso. Y aquí en Honduras es totalmente distinto, ¿no? Y Aquí tenemos turismo sexual, literalmente, así se llama. La razón por la cual es tan visible en Costa Rica es porque en Costa Rica es donde, bueno, no es secreto para ninguno de ustedes. En Honduras, una de las regiones que más tiene esclavitud sexual o explotación sexual es justamente todo lo que tiene que ver con los caracoles, los que son negros de piel, pero tienen facciones de gente blanca, los caracoles en Honduras. Esos son los que mayor sufren la explotación sexual. ¿Por qué? Porque tienen esas características que no son comunes. O sea, alguien de la raza negra que tenga los ojitos y la nariz pequeña y los labios puede ser más o menos como los míos, que son un poquito grandes, no son una línea, pero tampoco son grandes como los de la raza negra. Ellos como son algo distinto, entonces son de los más afectados con la explotación sexual. Pues en Costa Rica, si usted que estuvo ahorita, vio que hay gente que es muy blanca, o sea, más blanca que yo. Ellos son muy apetecidos también. La gente muy blanca es apetecida en el tráfico de menores, especialmente tráfico de menores. Es mucho mejor cuando es un menor por dos razones, porque los pedófilos y los geófilos pagan más. Esa es una de las razones. Y la otra razón es porque lo que se conoce como el debut sexual es el más caro de todos. O sea que si yo quiero una virgen, me sale más caro a que si yo quiero alguien que ya sabe lo que está haciendo. Eso es lo que estamos diciendo. En Costa Rica hay ciertos lugares que tienen alerta máxima porque se conoce que en esos lugares de Costa Rica es justamente donde llegan esos abusadores, por decirlo de alguna manera, sexuales, ya sea a interactuar con esas personas que son esclavos sexuales o a extraerlas de Costa Rica y llevárselas. Ellos han tomado ese problema con mucha seriedad. Yo quisiera que en Honduras lo tomáramos con mucha seriedad, pero vemos que no es una prioridad. Sin embargo, sí sabemos de que en Honduras los que más sufren son justamente los caracoles. Esos son los que más sufren. Esos son los que más son secuestrados y son extraídos de Honduras. Es triste, ¿verdad? Justamente porque los caracoles no es como que son muchos, ¿cierto? No es como, no, los caracoles no son muchos. Por eso es que ustedes... solo en Roatán y Otila y es un lugar relativamente que vive muy poca gente. Correcto. Y usualmente no es como que tienen mucho dinero, ¿verdad, Christopher? Los caracoles. Entonces tienen Sí, varias... no, totalmente no, porque de por sí solo viven de lo que la misma tierra pues les puede ayudar a subsistir. Y el Estado de por sí, obviamente, no solamente usan ese territorio. Sí, o sea, es increíble, ¿verdad? Esas cosas que nosotros vemos. Nosotros podemos ponerle más importancia o menos importancia a algún tratado que nosotros hayamos firmado. Eso ya queda a disposición del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que hacer esas políticas públicas para que se lleve a feliz cumplimiento esos tratados. Entonces, dependiendo de quién es el presidente, así vamos a tener el cumplimiento de cada uno de los tratados. Unos presidentes le van a poner más atención a la salud, otros le van a poner más atención a la seguridad, otros le van a poner más atención a la educación, o sea que esas son cuestiones políticas meramente, que es a qué le vamos a dar prioridad, política meramente. Cuestiones que son federales que no puede hacer un estado cuando estamos en una federación. Imprimir dinero, ¿sí? O sea, los dólares y los pesos solo los imprime
México, no los puede imprimir Quintana Roo. Otra cosa es declaración de guerra. Yo no le puedo declarar la guerra de Tijuana a Texas, sino que tiene que ser de México a Estados Unidos. Entonces, la declaración de guerra también es un poder federal. Otro de los poderes federales es firmar tratados interestatales. Ese es otro poder federal. Los impuestos que tienen que ver con el manejo de la federación solo pueden ser federales. Pues sí, obviamente, no puedo yo en California decir, te voy a cobrar los impuestos de California y un impuesto porque tenés que pagar impuesto a la federación. Eso no puede existir. Está el impuesto de California y el impuesto federal. O sea que solo los federales pueden imponer los impuestos federales. No puede California imponer un impuesto federal. Vamos a ver, ya les dije de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una cuestión federal. Y en estos momentos no recuerdo qué más, pero sí sé que hay dos más. Hay dos cuestiones más que se me escapan ahorita. Una de ellas tiene que ver con el correo, pero no recuerdo exactamente qué es lo que tiene que ver con el correo. No recuerdo si es la estampa del correo, o sea, la estampita del correo, o si es el correo en sí. No recuerdo en estos momentos, pero es algo que ver con el correo. Y la otra es las cuestiones interestatales, de comercio interestatal, ya sea comercio legal o ilegal. Sí, entonces esas cuestiones son cuestiones federales, pero como les digo, esas son cosas que se aprenden en doctorado, inclusive ni siquiera en maestría, lo aprenden en maestría de constitucional. En Honduras por lo menos no, porque no somos federación, ¿verdad? Entonces esas son las cuestiones que tenemos en cuanto a la diferencia entre lo estatal y lo federal. Cheque. Ok. ¿En qué se basan los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales se basan en la libertad. Es decir, yo tengo libertad de circular. También tenemos que darnos cuenta que van a haber momentos en que esas libertades van a ser pues erradicadas inclusive de manera tajante. Recuerden ustedes que cuando iniciamos la pandemia del COVID solo nos dejaban salir una vez cada 2 semanas. ¿Dónde estaba la libertad de circulación ahí? Y usualmente nosotros decimos es porque hubo una emergencia, es porque hubo un derecho que estuvo por encima de esa libertad que usted tenía de circular. Y ese derecho era el derecho de la salud de todos. Entonces, el derecho a libertad es la base o el principio en el que se basan los derechos fundamentales. El derecho a la vida es el que basa los derechos humanos. Es decir, si no tenemos el derecho a la vida, va a ser casi imposible que podamos disfrutar de todos los otros derechos humanos. Entonces, dogmáticamente, el principio más importante en los derechos humanos es la vida, ¿sí? Luego vemos en qué están basados. Los fundamentales están basados en la Constitución y sus leyes. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo los encuentro y obviamente las leyes me van a poner los reglamentos necesarios para yo poder gozar de esos derechos que me salen en la Constitución. Ejemplo, la Constitución dice que es un derecho y un deber ejercer el sufragio, pero el Registro Nacional de las Personas es el que me dice a mí cómo me registro como hondureño, cómo saco mi tarjeta de identidad, qué es lo que yo tengo que hacer para poder ir a votar. Sí, entonces, en la Constitución es donde los encuentro, pero la base está no solo en que yo lo tenga, sino que me digan cómo es que yo puedo usar esa libertad. Y luego tenemos que los derechos humanos están basados en la humanidad y en la moralidad. Eso es una cuestión bastante novedosa, el hecho de que nosotros digamos, miren señores, solo por el hecho de que usted sea un humano, usted debería de tener acceso a los derechos humanos. Si ya llevaron la clase de filosofía del derecho, pues ustedes van a decir, eso me suena bastante a la ley natural. Sí, eso es justamente la ley natural, que son cuestiones que nadie le debería de quitar solo por el hecho de ser humano. Solo con que usted sea un humano, usted debería de tener sus derechos humanos. Y obviamente cuando hablamos de la moralidad, estamos hablando de cada uno de nosotros va a tener nuestro propio compás moral y dentro de ese compás moral nosotros deberíamos de tener registrado que a los humanos nosotros deberíamos de respetarlos. He visto una campaña reciente que ha salido de que hay personas que les gustan más los animales que los humanos. ¿Cómo es posible? Dicen que les importa el perrito y no les importa el anciano.
y ponen ahí una ancianita toda terebeca, ¿verdad? Bueno, justamente esas cosas nosotros las tenemos por una descomposición en la moralidad que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que usted va a respetar más la vida de un perrito a la vida de un anciano? Eso no debería de ser así. Deberíamos de respetar las dos. Eso sería lo ideal. Pero si yo tengo que escoger entre la anciana y el perrito, yo debería de escoger a alguien de mi propia especie. Siempre y cuando estemos hablando de extraños, ¿verdad? Obviamente, ya en los casos particulares, hay ancianitos que han sido el diablo en vida, yo lo sé. Hay ancianitos que merecen estar en la calle abajo de un puente. Y hay perritos que han sido lo más fiel que uno ha tenido en su vida y han estado ahí en los momentos más difíciles. Yo también sé esa parte. Entonces hay personas que dicen, este es mi perrito. El que está conmigo es más importante que el abuelo que tengo allá, que es un drogadicto y que violó a mi mamá. Obvio, por razones obvias, es más importante su perrito que el abuelo. Pero yo, Laura, si ni idea tengo de quién es este perrito y ni idea tengo de quién es este viejito, siempre debería de preferir al viejito. Es parte de mi propia especie. Y solo piensen en cómo actúan también los animales. ¿O es que los animales prefieren entre los perros que venga un gato o prefieren a sus mismos perros? O sea, esas son las cuestiones que nosotros hemos ya llegado hasta el ridículo de preferir muchas veces los animales y no los seres humanos. Preferimos más a otras especies que a nuestra misma especie, no la valoramos a nuestra especie. Entonces, se basa en el hecho de que usted es un humano, merece tener sus derechos humanos. Y usted debería de tener el compás moral para que si ve que hay dos seres que están en problemas, usted debería ayudar al ser que es de su misma especie. ¿Tenemos preguntas sobre eso? Cheque. ¿Quién garantiza estos derechos? Los derechos fundamentales, como se encuentran en una constitución, pues su garantía es la constitución misma. Si yo empiezo a cambiar la constitución, empiezo a violar la constitución, pues se van a ir erosionando esos derechos. Nosotros siempre deberíamos de actuar como que queremos mantener esa constitución intacta. Deberíamos de cambiarla, sí, cuando tiene problemas o cuando queremos defender más, pero nunca deberíamos de cambiarla para defender menos. ¿Quién garantiza los derechos humanos? La comunidad internacional. Eso significa, recordando esos principios de que es una nación, eso significa de que le va a importar a la nación Caracola dentro de Honduras, le va a importar a los misquitos, a la nación misquita dentro de Honduras, a los garífunas dentro de Honduras, esos también son garantes de esos derechos humanos, pero además de eso, todo Honduras debería de garantizar que dentro de Honduras se cumplan los derechos humanos y los otros estados mismos deberían de garantizar que dentro de su estado, pero también dentro de Honduras, se estén respetando los derechos humanos. O sea que esto es un esfuerzo a todo nivel, a nivel de mi propia comunidad, a nivel de mi región, a nivel de mi estado, a nivel de varios estados puestos juntos, ¿sí? Entonces eso es lo que nos lo garantiza. Y luego tenemos la judicialización. Los derechos fundamentales, como son una cuestión de la Constitución, solo se tienen que ventilar adentro de esa nación. Y ojo, decimos nación por algo muy especial. Existen lugares en donde las naciones tienen sus propios juzgados. ¿Como cuál? Como la nación Cherokee en Estados Unidos tiene su propio juzgado. Los juzgados Cherokee, que ellos miran las violaciones adentro de sus propias comunidades. Y luego de que se ha ventilado todo el proceso dentro de la nación Cherokee, es que se van al estado y luego a la federación. Entonces, cuando decimos que la judicialización de esos derechos fundamentales es en base a la nación, es porque en otros estados, en Honduras no lo tenemos, más que ciertas historias. Pero no es como que yo puedo ir y coger, ¿verdad? Un libro y leerlo. Pero sí tenemos historias de que los caciques en ciertos lugares son los que toman las decisiones, los que resuelven los problemas. En ciertos lugares en Honduras todavía, me dicen a mí, sigue funcionando así. Pero no es como que yo puedo venir y coger y decir, vamos a ver, los tolupanes, cuando hay una violación a una menor de edad y es su papá, ¿cómo lo manejan? No tenemos textos que nos digan esas cosas. Entonces, en Honduras todavía sigue como historias, como un mito, como leyendas, pero en otros lugares sí están documentados y sí están formalmente
organizados estos tribunales nacionales, o sea, por cada nación. Y luego tenemos que los derechos humanos los judicializamos en el nivel nacional y después en el nivel internacional, ¿sí? Entonces, tanto en la nación Cherokee como en Estados Unidos, como después a todo el mundo, si es que estamos en una cuestión de Naciones Unidas, a la OEA, si es una cuestión de la Organización de Estados Americanos, y a Europa, si es una cuestión europea y cosas similares. El origen de los derechos fundamentales es la democracia. Ahí no tenemos más que decir en ese aspecto, debido a que solo dentro de las democracias es que han surgido las ideas de las constituciones. Cuando solo habían monarquías absolutas, no existían realmente constituciones, existía la voluntad del rey. Y muchas veces el rey decía, es que yo estoy ejerciendo la voluntad de Dios. ¡Ja! Santísimo. Y ahí como le cambiábamos de opinión, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos constituciones. Por eso es justamente que nosotros decimos que las monarquías absolutas son raras y contadas. Existen todavía, sí, existen ciertos lugares que tienen monarquías absolutas, pero ninguno de ellos es Inglaterra, ninguno de ellos es el Reino Unido, ninguno de ellos es España. Liechtenstein ahorita está en pequeños problemas por el hecho de que el príncipe se ha querido adueñar nuevamente de ese poder que tenían antes, pero no lo están dejando. O sea que existen todavía constituciones, ¿verdad? Existen todavía en estos lugares una separación de poderes. Entonces, justamente el origen de estos derechos fundamentales son las democracias. Mientras que los derechos humanos, su origen son las ideas de tener dignidad y ser naciones civilizadas. Ese es el origen de los derechos humanos. ¿Y qué significa dignidad? Pues desde ahorita les estoy diciendo que no existe una definición legal. La ley no nos dice qué es la dignidad. Eso nos lo dice nuestra propia moralidad. Por eso es que es tan importante ver que está basado en la moralidad. Porque para ejemplo, un hondureño tener dignidad puede ser comida, un techo, agua, salud, o sea, cuestiones muy especiales. Pero si usted le pregunta a una persona que está acostumbrada a vivir en Dinamarca, ellos le van a empezar a decir, no, 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 la dignidad es que usted tenga título universitario y que tenga un trabajo que le paga tanto y que tiene que ser 2 veces el salario mínimo, y empiezan a decirle este montón de cosas y uno queda como, sí, pero yo tengo hondureños que literal se están muriendo de hambre. Ellos lo que necesitan es literal una tortilla con sal por lo menos. O sea, es muy diferente lo que las personas piensan que es la dignidad. Por eso es que ha sido tan difícil para el derecho definir lo que es la dignidad. Pero justamente son en esas ideas de qué es lo que yo necesito para poder sobrevivir, o sea, qué es lo que yo necesito para tener una vida digna. Esas son las ideas que nosotros recurrimos a ellas cuando estamos hablando de los derechos humanos. Y obviamente cuando hablamos de la nación civilizada, estamos hablando justamente de que no va a venir alguien más poderoso que lo que soy yo a decirme qué es lo que tengo y no tengo que hacer. No, usted no puede salir de su casa. ¿Por qué? Ah, bueno, buena excusa, hay COVID. Por eso es que no debería de salir de su casa. Ok, entonces podemos empezar a razonar. Pero solo porque a mí se me roncó, no puede ser que yo no pueda salir de la casa. Solo porque se le roncó al ministro de infraestructura, no es que yo no voy a salir de mi casa, ¿sí? Entonces tiene que haber una nación civilizada que lo que significa es vivir conjuntamente evitando los problemas, ser una civilización. Dígame, Christopher. Bueno, dentro de la misma Constitución, abogada, está establecido que estos derechos fundamentales o garantías constitucionales pueden ser revocadas o suspendidas, perdón, por un periodo de tiempo en caso de guerra o de emergencia. Y bueno, en el caso de COVID era un caso de emergencia. Esa es una observación. Y la otra es que en los derechos fundamentales, como está el derecho a la vida, también está lo que es el derecho a la educación. Y creo que el derecho a la educación en estos momentos está siendo violentada, ya que hay muchos sectores de nuestro país donde mucha gente o muchos jóvenes han dejado de estudiar por el hecho de no tener cómo comprar internet y todo eso. Entonces prácticamente se ha privatizado lo que es la educación. Y ese es un derecho fundamental que el Estado tiene que ver cómo prevé ese acceso a la educación pública y eso pues actualmente no está siendo
no está siendo dado por el Estado. Sí, la educación no solo es un derecho fundamental, es un derecho humano. Nosotros hemos firmado acuerdos a nivel interestatal de que tenemos que respetar el derecho a la educación primaria de manera especial, secundaria de manera segunda y la educación terciaria que sería la universitaria. Pero sí, justo lo que dice Christopher. ¿Qué es lo que ha sucedido en ese momento? Que nosotros vemos que chocan dos derechos y uno de ellos tiene que ganar. ¿Va a ganar el derecho a la salud o va a ganar el derecho a la educación? Y entonces en las cuestiones de COVID, a nivel mundial, hemos dicho que lo que va a prevalecer va a ser el derecho a la salud y la educación va a ser el que va a sufrir. Esa es la respuesta que hemos dado. Si usted judicializa uno de esos casos y lo lleva a la Corte Interamericana o lo lleva a la Corte Internacional de Justicia, yo puedo casi asegurarle que lo que le van a decir es, sí, usted tiene el derecho a la educación. Sin embargo, estábamos en una crisis mundial y teníamos que ponerle mayor atención al derecho a la salud, que al final del día estaba resguardando el derecho a la vida. Eso es lo que le van a decir. Porque siempre que nosotros estamos en un caso, van a entrar en controversia dos o más derechos. Y en el caso del COVID y la educación, igual el COVID y el trabajo. La salud y el trabajo. ¿Cuál era más importante? ¿El trabajo que usted tenía o tener salud? Chocó y la respuesta que dieron la mayor parte de las personas de los estados fue que lo que tenía que prevalecer era la salud, no el trabajo. Y muchas personas han perdido su trabajo justamente por eso. Entonces, sí vemos eso de manera preocupante, lo que ha pasado durante el COVID, ¿verdad? Lo vemos desde un punto de vista de los derechos humanos y tenemos que ver cuál fue el razonamiento, por qué es que nosotros a nivel internacional, interestatal, dijimos que lo más importante era la salud. ¿Sí? Eso es justamente, eso es. Ok, en la aceptación, las constituciones, pues cada estado por medio de su poder legislativo tiene que aceptar su constitución y sus reformas, si es que hay reformas. Y luego vemos que los tratados, los estados que son miembros de un organismo deben de llegar a esos acuerdos. Es decir, yo me voy a sentar, yo voy a platicar, vamos a llegar a un acuerdo de lo que queremos hacer y luego de que eso ha sucedido y usted lo ha firmado, tiene que regresar a cada uno de esos estados para que el estado haga el proceso necesario para que sean aprobados esos acuerdos. ¿Sí? Y luego recordarles, el derecho que nosotros, o los derechos que nosotros estamos salvaguardando con los derechos fundamentales son los derechos a nuestras libertades. Y los derechos que nosotros estamos salvaguardando con los derechos humanos son los que están relacionados con nuestra vida. Esa es la gran diferencia entre uno y la otra. ¿Tienen preguntas sobre esto? Vamos bien. Vamos Ok. bien. Entonces, vamos a tomarnos nuestro receso para que podamos descansar las piernas, podamos tomar agua, cafecito en mi caso, porque solo estaba con agua, así que cafecito voy a ir a traer. Y regresamos a las 7 de la noche. ¿Sí? Nos miro en un rato. Excelente, va.